El Salvador e Israel, dos países pequeños, una conversación grande. Llegué a El Salvador desde Israel hace un año, y al principio pensé que venía a conocer otro país, otro clima, otra cultura, otra historia. Pero poco a poco empecé a sentir algo diferente. Sentí que había llegado a un espejo, no un espejo exacto, porque ningún país es igual a otro. Ningún dolor se puede comparar de manera simple, ninguna historia cabe dentro de una frase. Pero hay países pequeños que se reconocen entre sí, no por su tamaño, sino por el peso que cargan, por las heridas que todavía respiran, por la fuerza que necesitan para levantarse, y por esa extraña capacidad de mirar al futuro incluso cuando el pasado todavía camina al lado. Israel y El Salvador son dos países pequeños en el mapa, pero cuando uno vive en ellos entiende que el mapa no dice toda la verdad. Hay países que parecen pequeños desde arriba, pero por dentro son enormes, enormes por su memoria, enormes por su fe, enormes por sus contradicciones internas, enormes por la intensidad con la que la gente vive, ama, trabaja, sufre, celebra y sueña. Israel es así, El Salvador también, y tal vez por eso, desde que llegué aquí, sentí que entre estos dos países hay una conversación que todavía no ha sido contada con suficiente profundidad. Una conversación que no empieza en una oficina diplomática, empieza en la calle, en una playa, en una iglesia, en una cena de Shabbat, en una familia que espera a alguien que migró, en un joven que quiere emprender, en una madre que quiere seguridad para sus hijos, en un país que se pregunta qué hacer con su nueva oportunidad. Yo no vengo a explicar El Salvador. No nací aquí. No cargo la historia de este pueblo como la carga un salvadoreño, pero después de vivir aquí un año, sí puedo decir algo desde mi experiencia. El Salvador no es solamente un país que sobrevivió, es un país que está intentando imaginarse de nuevo. Y eso, para alguien que viene de Israel, se siente muy familiar. Porque Israel también nació y creció con esa pregunta permanente: ¿cómo se construye futuro cuando la memoria duele? No estoy diciendo que Israel sea un modelo perfecto. Ningún país lo es. Israel tiene sus heridas, sus divisiones, sus conflictos, sus errores, sus dilemas. Pero sí es un laboratorio de supervivencia, de innovación, de identidad, de diáspora, de urgencia. Y El Salvador, en este momento de su historia, también puede convertirse en un laboratorio, no para copiar a Israel, no para parecerse a nadie, sino para preguntarse qué puede adaptar, qué puede aprender, qué puede reinventar desde su propia alma. Porque los países pequeños no tienen el lujo de dormirse. Los países pequeños no pueden esperar a que el mundo les dé permiso. Los países pequeños, si quieren existir con fuerza, tienen que pensar con claridad. Tienen que organizar su talento, tienen que convertir sus heridas en inteligencia, tienen que mirar al futuro antes de que el futuro los alcance. Eso lo aprendí en Israel. Y lo estoy viendo aquí, en El Salvador. Durante mucho tiempo, El Salvador fue visto desde afuera a través de sus problemas: la guerra, la migración, las pandillas, la violencia, la pobreza, el miedo. Pero ningún país debe ser condenado a ser recordado solo por su herida. También hay que mirar su capacidad de transformación, su cultura, su energía, su gente, su forma de levantarse, su forma de seguir creyendo. Y cuando uno camina por El Salvador, especialmente como extranjero, encuentra algo que no siempre aparece en las noticias. Encuentra dignidad, encuentra familia, encuentra espiritualidad, encuentra una juventud que quiere oportunidades, encuentra un país que, aunque pequeño, tiene una intensidad muy grande. Como israelí, no esperaba encontrar tantos símbolos de Israel aquí: la estrella de David, nombres bíblicos, referencias a Jerusalén. Palabras, símbolos, señales, imágenes que vienen de mi historia, pero que aquí viven dentro de otra fe, otra cultura, otra sensibilidad. Para mí eso fue muy fuerte, porque a veces uno piensa que su historia pertenece solo a su pueblo, pero luego viaja, camina, escucha y descubre que los símbolos también migran. Cambian de idioma, cambian de casa, cambian de contexto y siguen vivos. En El Salvador, Israel no aparece solo como un país lejano. Aparece como una idea espiritual, como una referencia bíblica, como una promesa, como una emoción, como algo que muchas personas sienten cercano aunque nunca hayan estado allá. Y eso me hizo pensar, tal vez las relaciones entre países no empiezan solamente con tratados, a veces empiezan con símbolos, con fe, con imaginación.
con una conexión que existe en el corazón de la gente antes de existir en la estructura oficial. Y esa conexión también se vive de otra manera en la costa, en el Tunco. Entre olas, mochilas, tablas de surf y atardeceres, uno puede escuchar hebreo. Puede encontrar israelíes que llegan a El Salvador para surfear, para viajar, para descansar, para respirar. Algunos vienen después de años intensos. Algunos vienen buscando naturaleza. Otros vienen simplemente porque alguien les dijo. En El Salvador hay olas increíbles. Y llegan y descubren algo más que una playa. Descubren hospitalidad, descubren comida, descubren volcanes, descubren una energía distinta, descubren que este país pequeño también puede sentirse como casa. Y ahí aparece una imagen muy poderosa, judíos e israelíes en una playa salvadoreña. Una casa Chabad que se convierte en un pequeño hogar espiritual. Shabbat frente al Pacífico, hebreo mezclado con español. Surfistas caminando entre pupusas, cocos, música y olas. A veces los puentes entre países no nacen de grandes discursos. Nacen así, de manera simple, humana, casi invisible. Un turista que vuelve, un salvadoreño que hace un amigo israelí, una cena compartida, una ola, una conversación, una historia. Y cuando uno mira eso con atención, entiende que la relación entre Israel y El Salvador ya existe, está en la fe, está en el turismo, está en los surfers, está en los símbolos, está en las conversaciones, está en la posibilidad. Hoy Israel no tiene una embajada residente en San Salvador. Israel está representado para El Salvador desde Guatemala. Y lo digo con respeto, no como una crítica, pero como alguien que ama a Israel y que ha aprendido a querer profundamente a El Salvador, sí puedo decir que me gustaría ver crecer esta relación. Me gustaría ver un día una embajada israelí residente en San Salvador, no solo como un edificio, no solo como una bandera, sino como una señal de que esta conversación puede pasar a otro nivel. Más intercambio, más educación, más tecnología, más turismo, más cooperación, más visitas, más proyectos, más puentes. Más jóvenes salvadoreños conociendo Israel, más israelíes descubriendo El Salvador. Más empresarios hablando, más educadores colaborando, más líderes pensando juntos. Porque a veces una embajada no representa solo diplomacia, también representa imaginación, representa la decisión de decir, hay algo aquí que vale la pena cultivar. Y yo creo que entre Israel y El Salvador hay algo que vale la pena cultivar. Especialmente en innovación, Israel se volvió conocido como un país de startups no porque fuera grande, sino precisamente porque era pequeño, porque tenía presión, porque tenía pocos recursos naturales, porque necesitaba resolver problemas rápido, porque tuvo que aprender a convertir limitaciones en creatividad. Esa es una de las grandes lecciones de los países pequeños. Cuando no puedes competir por tamaño, tienes que competir por inteligencia, por velocidad, por redes, por talento, por educación, por creatividad, por confianza, por capacidad de adaptación. El Salvador también es pequeño, y eso no tiene que ser una desventaja, puede ser una ventaja. Un país pequeño puede moverse más rápido, puede probar ideas, puede conectar sectores, puede convertirse en laboratorio, puede decir, vamos a experimentar con educación, con inteligencia artificial, con turismo inteligente, con agricultura regenerativa, con ciudades más caminables, con servicios digitales, con nuevas formas de conectar la diáspora, con jóvenes que no solo buscan empleo, sino que aprenden a crear valor. Pero para eso se necesita algo más que entusiasmo, se necesita sistema. Y aquí entra una de las conexiones más importantes entre Israel y El Salvador, la diáspora. Israel no se puede entender sin su diáspora. Durante generaciones, millones de judíos vivieron fuera de la tierra de Israel. No, pero mantuvieron una relación emocional, cultural, espiritual y económica con ella. Esa diáspora ayudó a construir instituciones, universidades, hospitales, empresas, redes. El Salvador también tiene una diáspora inmensa, una diáspora trabajadora, que envía dinero, que sostiene familias, que vive con nostalgia. Pero la gran pregunta es, ¿puede El Salvador pasar de remesas a relación? ¿De nostalgia a estrategia? La remesa sostiene una familia, pero una estrategia de diáspora puede transformar un país. Porque un salvadoreño en el exterior no es solamente una fuente de dinero, es una fuente de conocimiento, de contactos, de inversión, de mentoría. Si eso se organiza con dignidad, con confianza y con visión,
puede convertirse en una de las fuerzas más grandes para el futuro de El Salvador. Israel puede enseñar sistemas, El Salvador puede recordar alma, Israel puede compartir experiencia de diáspora, El Salvador puede reinventarla a su manera. Israel puede mostrar cómo una nación pequeña piensa globalmente, El Salvador puede mostrar cómo una nación pequeña vuelve a creer en sí misma. Ese es el puente, no copiar, no imponer, aprender, adaptar, crear algo nuevo. El futuro de El Salvador no tiene que ser una copia de ningún otro país, tiene que ser profundamente salvadoreño. Al vivir aquí, empecé a sentir que Israel y El Salvador no son dos historias separadas, son dos preguntas que pueden hablarse: San Salvador y Jerusalén, El Tunco y Tel Aviv, memoria y futuro. Este video no es una conclusión, es una invitación. Tal vez el próximo puente entre El Salvador e Israel empieza con una conversación. Comparte esto y únete a Mentes de Volcán.